Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos, aquí estamos los de Sucedió una noche, dispuestos a pasar un rato con vosotros hablando de películas, directores y estrellas del mejor cine de todos los tiempos, como dice la careta del programa. Esta semana hemos estado revisando una saga británica de comedia muy exitosa. Vaya, ¿has vuelto a ver Bridget Jones? Pues sí, hemos visto las 3 películas anteriores de este personaje para hacer un reportaje, ya que este viernes se ha estrenado la 4ª película de Bridget Jones. También vamos a recordar a un director que nos encanta y que se consideraba muy afortunado, Robert Altman. Nunca he hecho una película que no quisiera hacer y nunca ha pasado más de un mes sin tener un proyecto, así que no creo que pueda mejorarse. Hemos charlado con el director Enrique Buleo, que ha estrenado su película Bodegón con fantasmas, y en Diligencia hacia el Oeste tenemos esta semana un western dirigido por el productor y magnate de la aviación Howard Hughes. ¿Rodarás un western, Howard? Sí, un western. Se llamará El Forajido. Eso es, El Forajido, una película que en su tiempo causó un gran escándalo por la sensualidad con la que se mostraba a su protagonista femenina. La encantadora Jane Russell. En fin, presentado el sumario, vamos ya a entrar en materia. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El próximo jueves, día 20, se celebra el centenario del nacimiento de Robert Altman, uno de los directores más libres, eclécticos y fascinantes que ha dado el cine americano. Un dato, es el único director estadounidense que ha ganado el máximo galardón en los 3 principales festivales de cine europeos: la Palma de Oro de Cannes por Más, el León de Oro de Venecia por Vidas Cruzadas y el Oso de Oro de Berlín por Buffalo Bill y Los Indios. ¿Os apetece conocer un poco más quién fue y qué hizo Robert Altman? Pues os lo contamos en el siguiente reportaje. Era el maestro de los repartos corales, de las historias que se entrecruzan y de los diálogos que se solapan unos con otros. Señores, soy el cabo Riley. Me llaman Rabat, se alojarán en la tienda del mayor Bar. Llevaré allí sus cosas ahora. Y no se preocupen por el jeep. Cambiaré la matrícula del mayor. ¡Oh, y cambia la matrícula del jeep! Un estilo que acabó bautizándose con su nombre. Y por eso, cuando alguien rueda hoy en día de esa manera, se dice que es una película a lo Robert Altman. Él, sin embargo, nunca se daba importancia. ¿De dónde tomó, por ejemplo, los diálogos que se superponen? ¿Has visto alguna vez las películas de Howard Hawks? Eso viene de ahí. Yo se lo tomé prestado. Los repartos corales tampoco eran, según decía, ningún mérito, sino una excusa para mostrar y dar libertad a lo que de verdad importa en una película y lo que él más admiraba: los actores. Me deslumbran tanto los actores, me pasa cada vez que ruedo. No cambiaría ningún momento, ninguna escena de mis películas, porque en realidad los actores son las que las hacen. Deberían llevarse todo el mérito. Yo me limito a echarme hacia atrás y mirar. Ellos son, en cambio, los que cogen una idea, un guión, y otorgan 3 dimensiones a algo que solo tenía 2. Ellos le dan la 3ª dimensión, no yo. Robert Altman formó parte de la generación de directores que venía de la televisión y que contribuyó decisivamente a transformar el cine en los años 60 y 70. Él, sin embargo, nunca se consideró un innovador por sí mismo, sino una parte más de aquel grupo. Yo lo hice dentro de una corriente en la que éramos muchos, éramos cientos, y todos nosotros progresábamos, escribimos y filmamos al mismo tiempo. Yo estoy muy orgulloso de haber estado en contacto con la gente que hacía eso.
De pequeño siempre había mostrado cierto temperamento artístico. ¿Qué escribes? Un poema. ¿Y de qué va? Del suicidio. Tras servir como piloto de aviones en la Segunda Guerra Mundial, se trasladó a Los Ángeles, donde intentó abrirse un hueco como letrista de canciones. No le fue demasiado bien y pensó montar un negocio. Quieto. Tranquilo, que enseguida acabo. Si esto no duele casi, perrito. Robert Altman creó una empresa para tatuar perros como forma de identificar mascotas, un negocio que le llevó a la ruina. Así que, con el rabo entre las piernas, abandonó Los Ángeles y volvió a Kansas, su ciudad natal. No sé cómo te llamas, forastero, pero tu cara me es familiar. ¿Has llevado siempre ese bigote? En Kansas encontró trabajo en una productora audiovisual. Fue iluminador, cámara, guionista, rodó más de 60 anuncios de televisión y en 1957 consiguió dirigir su primera película, Los Delincuentes, una producción de bajísimo presupuesto sobre bandas juveniles que no tuvo el más mínimo éxito. ¡Qué lástima! Lo que pasó con su última película. Debe de ser una decepción cuando algo, ya sabe, fracasa así. Sin embargo, entre los espectadores, entre los poquísimos que la vieron, había alguien muy especial. Había hecho una pequeña película en Kansas City. Resultó que Alfred Hitchcock la vio, preguntó por mí y me convocó para una reunión donde le conocí y me contrató para trabajar en su serie de televisión. Robert Altman dirigió varios capítulos de la serie Alfred Hitchcock Presenta y así comenzó su carrera televisiva. En los 10 años siguientes trabajaría en otras muchas series como Bonanza, Maverick o Combate. Cuando le llegó el éxito en el cine, Robert Altman tenía ya 45 años. ¡M-A-S-H! ¡Más ganará! Altman fue el 15º cineasta al que le ofrecieron dirigir MASH, una comedia corrosiva sobre una unidad médica en la guerra de Corea que todos los directores rechazaban. Ahora tenemos un poco de calma, pero cuando empiece la acción tendrán más trabajo en 12 horas que un cirujano. ¿Hay muchas enfermeras en la base, señor? 17. ¿Y como cuántas en mi tienda? El director tuvo la suerte de que por aquellos días la Fox estaba muy liada rodando un par de superproducciones y le dejaron hacer todo lo que le viniera en gana, con tal de que no molestase. Le dije a mi equipo, si logramos mantenernos dentro del presupuesto y no causamos problemas, podremos colar la película. Y eso es lo que hicimos. Solo así se explica que pudiera rodar una película como aquella. Ninguna cinta estadounidense había mostrado hasta entonces tanta irreverencia y sentido del humor con un tema tan serio como la guerra. Si este pobre conociera a los payasos que le están operando, se moría, seguro. Vamos, enfermera, más sutura, por favor. Sí, voy. Es una suerte que tenga usted un cuerpo tan estupendo, enfermera. Si no, ya lo hubiéramos despedido. Corría el año 1970 y MASH, con su humor negro y su mensaje antibelicista, ganaba la Palma de Oro del Festival de Cannes y hacía que todo el mundo se preguntara quién era aquel tipo larguirucho llegado de Kansas City. ¿Quién es ese americano tan extraño? Es un amigo de Ivor. Hace películas en Hollywood. ¿Aporta algo de glamour a esta reunión? La película consiguió además 4 nominaciones al Oscar y se llevó el premio al mejor guión. Curiosamente, en un film en el que muchos de los diálogos eran improvisados por los propios actores. Elliot Gould, protagonista de MASH. Lardner, el guionista, vino hacia mí el día del estreno y me dijo: ¿cómo habéis podido hacerme esto? No contiene ni una sola palabra de mi guión. Luego ganó el Oscar. Con MASH, Robert Altman mostró al mundo su estilo tan personal de hacer cine. Un cine, como decíamos, con diálogos superpuestos y repartos enormes, en los que se mezclaban actores profesionales y amateurs. La fórmula además se podía adaptar a cualquier género. Dirigió después un excelente western como Los Vividores y luego una de cine negro, El Largo Adiós, en la que Elliot Gould hacía de Philip Marlowe, el detective privado creado por el escritor Raymond Chandler. ¿Dónde estuvo anoche, Marlowe? Ahora yo debo preguntar de qué se trata y él me dirá: cállese, el que pregunta aquí soy yo. Sí, así es, Marlowe. Solo conteste a las preguntas. ¿A dónde fue anoche? Si supiera por qué quieren saberlo, tal vez podría acordarme. Los años 70 representan una de las mejores épocas del cine de Robert Altman. A los títulos anteriores se suman otros no menos interesantes como Buffalo Bill y los Indios, California Split, Ladrones como nosotros y sobre todo Nashville, una película que contaba 5 días en el Festival de Música Country de esa ciudad, coincidiendo con una campaña electoral.
Nashville era un laberinto de situaciones y de personajes que esbozaban en su conjunto un retrato social de lo más corrosivo. En estas películas, Altman fue depurando también su forma de rodar, con tomas muy largas y con varias cámaras, un método que daba muchísima libertad a los actores, tal y como recordaba Maggie Smith, que trabajó a sus órdenes en Gosford Park. Dices que había 2 cámaras. Yo juraría que había 5 o más, porque parecía que estaban por todas partes. Recuerdo una escena en la que yo salía de un coche y cuando pensaba que la toma había acabado, resulta que salió otra cámara de detrás de un arbusto. Y yo no tenía ni idea de que estaba allí. Con ese sistema tan fluido, el actor se siente muy libre y eso permite al mismo tiempo hacer tomas largas, algo que es muy bueno para los actores. Las películas de Robert Altman no solo son reconocibles por su forma, también por su contenido. Sus argumentos tienen siempre una gran carga crítica. Por eso a menudo tuvo problemas con la industria y nunca dejó de ser un outsider en Hollywood. Le gustaba decir que Hollywood fabricaba zapatos y lo que él hacía eran guantes. A principios de los años 90 se tomó su particular venganza de la meca del cine con el retrato mordaz que presentaba en su película El juego de Hollywood, un lugar que se cree el centro del mundo. ¿Qué os parece el último chisme de Nicholson? ¿Podríamos hablar de algo que no sea Hollywood para variar? Sí, claro. Somos personas cultas. Claro, sí. Altman había triunfado en los 70. Los 80, en cambio, comenzaron para él con un gran fracaso. Si hay algo que tengo, es sentido del humor. ¿Y por qué habla con esa voz tan rara? Sí. Robin Williams, con pipa, gorra de marinero y unos antebrazos descomunales, se metió en la piel de uno de los personajes clásicos de los dibujos animados. Popeye el marino soy fuerte como un salsón. Popeye era una superproducción de la Disney que resultó un fracaso estrepitoso. Aquella película marcó el comienzo de una mala racha que hizo que los 80 fueran una época de vacas flacas para Robert Altman. Sus películas en esa década apenas tuvieron éxito e hicieron peligrar su estatus como director. ¿Los rumores son ciertos? Los rumores siempre son ciertos. ¿Sí? Pues soy el último en enterarme. Eres el último en creerlos, te lo dije una vez. ¿Van a despedirme? Incluso se alejó de Hollywood y se instaló unos años en Francia. Sin embargo, el director volvió a resurgir con fuerza en los 90, con títulos como el mencionado El juego de Hollywood, Pret-a-Porter, Kansas City o El Dr. T y las mujeres, protagonizada por Richard Gere. ¿Tú que estás cada día rodeado de mujeres, no te acaban pareciendo todas iguales? Creo que cada una de las mujeres que he conocido tiene algo que la hace única, algo que la diferencia de las demás. Bueno, si un ginecólogo dice que no hay 2 mujeres iguales, será que no las hay. Y sobre todo recuperó prestigio con Vidas cruzadas, una de sus obras maestras. Una visión muy ácida de la América de fin de siglo, hecha con retazos de vidas tristes y cotidianas. ¿Te has retirado? Escuchad, esto está preparado. Ojalá. No deberíamos... Ralph, ¿queréis venir todos a la mesa? Claire. Y ya llevo sin trabajar 3 meses. Stuart. Parece que los vendedores ya no interesan a nadie. Ahora solo interesa la venta directa. Ralph, ¿quieres sentarte ahí, junto a él? A pesar de tener un pie fuera y otro dentro de la industria de Hollywood, Robert Altman fue candidato al Oscar en 5 ocasiones, aunque nunca consiguió la estatuilla, ni siquiera con uno de sus mayores éxitos, una de ambiente británico con asesinato incluido, Gosford Park, estrenada en 2001. ¿Y quién es el asesino? No puedo decírselo, echaría a perder la película. Nadie de nosotros la verá. Por fin, en 2006, la Academia tuvo que reparar la injusticia. Le otorgó un premio honorífico que él recogió sin asomo alguno de resentimiento. Estoy muy feliz por recibir este premio. Estoy realmente orgulloso y no puedo pensar en un reconocimiento mayor que recibir el Oscar por toda mi carrera en lugar de por un par de películas. En esa ceremonia también confesó que 10 años antes le habían hecho un trasplante de corazón, operación que había mantenido en secreto para que las aseguradoras no se negaran a firmar pólizas que le permitieran seguir haciendo lo que más le gustaba en la vida, trabajar. Solo he tenido unas vacaciones en mi vida. Llevé a mi hijo a pescar en Alaska durante 10 días. Fue la única vez. Y es que si algo no quería Robert Altman era jubilarse, y así fue.
En febrero de 2006, pocos meses antes de su muerte, presentaba en el Festival de Berlín la que iba a ser su última película, El último show, una historia en torno a un famoso programa de radio de música country. La película tenía un aire nostálgico, triste y a la vez premonitorio de que el final se acercaba. El show casi ha terminado. En más de un sentido. Lo escuchaba todas las semanas. Cuando los escuchaba era como si todos fueran mis amigos. En sus tiempos era muy bueno, pero los años pasan. La vida sigue. Para entonces, el director había perdido ya la batalla contra la leucemia que padecía. Está muy enfermo. Más de lo que usted se imagina. Era el punto final para una filmografía en la que hay de todo, grandes películas, pero también grandes fracasos, aunque para él todas habían sido como capítulos de una misma obra. Mi trabajo es parte de mi vida, es lo que hago, y no lo gradúo. La gente me dice, ¿hiciste más? Sí, pero para mí todas mis películas, que son más de 40, las considero igualmente buenas, y en todas ellas he trabajado mucho. Robert Altman falleció el 20 de noviembre de 2006, a los 81 años de edad. Cambiamos de tercio porque llega el momento de nuestro juego de las películas. La edad no lo es todo. Lo principal está aquí arriba. No todo está ahí arriba. Parte está aquí abajo. Que por cierto está como una roca. ¿A ti también? ¿Se te ha puesto dura? Como el acero. Ni un gato podría arañarla. Creí que solo me pasaba a mí. Somos artistas del amor. Espera guapa que allá voy. ¿Por qué? ¿Sigues tocando la trompeta? De eso vivo. En Madrid todo el mundo conoce a Benny Lacun. Benny Lacun, mi seudónimo artístico. Benny Lacun. Todas las noches al club. Lleno garantizado. Siempre. Tía. Siempre. ¡Peña! ¿Sabíais que Benito, aquí donde lo veis, es uno de los músicos más grandes de Madrid? Y se llama Benny Lacun. ¡Cojonudo! Remember of Abreu. The rivers by a nook where two lovers hide a great symphony sings. Por supuesto, te darás cuenta de que nunca podremos ser amigos. ¿Por qué no? Quiero decir que, y eso no es una artimaña de ninguna clase, forma o manera, que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos porque siempre se interpone la parte sexual. Estás equivocado. Yo tengo muchos amigos varones y para nosotros el sexo no cuenta para nada. No es cierto. Sí es cierto. No es cierto. Sí es cierto. ¿Solo tú crees que es así? ¿Insinúas que me acuesto con todos mis amigos sin ni siquiera saberlo? No, lo que insinúo es que todos ellos quieren acostarse contigo. Bueno, ¿qué? ¿Queréis saber las respuestas? Pues empezábamos con una película de los años 80, Cocoon, de Ron Howard, en la que un grupo de jubilados recuperaba su vitalidad al bañarse en una piscina en la que había unos misteriosos huevos extraterrestres. La música de Cocoon era de James Horner. Después venía una película española, Bajo las estrellas, de Félix Vizcarret, estrenada en 2007. Alberto San Juan presumía de su falso éxito musical ante sus viejos amigos de su pueblo natal en Navarra. Y tras el diálogo sonaba la versión de Stella by Starlight que Enrique Morente grabó para la película. Y terminábamos con Billy Crystal y Meg Ryan discutiendo en otra película de los años 80, Cuando Harry encontró a Sally, de Rob Reiner, con esta versión de Harry Connick Jr. que suena de fondo del clásico It Had to Be You, que forma parte de su banda sonora.
Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes llegó a nuestras carteleras la película Bridget Jones, loca por él, cuarta entrega del personaje que interpreta Renée Zellweger y que es ya una de las sagas de comedia más taquilleras de la historia del cine. A nosotros nos toca hacer historia y el capítulo de nuestra enciclopedia de esta semana nos va a contar qué ha dado de sí hasta ahora la saga de Bridget Jones. Bridget Jones no nació como personaje cinematográfico, sino como protagonista de una columna de periódico escrita por la periodista Helen Fielding. The Independent me pidió que escribiera una columna basada en mis experiencias sobre la vida de una mujer soltera en la ciudad. Pensé que era demasiado íntimo y embarazoso, así que decidí inventar ese personaje cómico bastante exagerado. El personaje en cuestión era la típica treintañera urbanita, llena de dudas, con falta de autoestima y con dificultades para encontrar pareja estable. Fantástico. Soy el hazmerreír del país, tengo el culo del tamaño de Brasil, soy hija de un hogar deshecho y un desastre en todo. En 1996, Helen Fielding reunió parte de sus aventuras en un libro que tituló El diario de Bridget Jones y que contaba un año en la vida de su personaje. La trama general se inspiraba directamente en la novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio. Las tramas de Jane Austen son muy buenas, así que decidí robarla, ya que a ella no le iba a importar porque está muerta. El diario de Bridget Jones tuvo un éxito espectacular. Se vendieron más de 5 millones de ejemplares en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los booms literarios de los años 90. Pero sería en el cine donde el personaje adquiriría dimensiones de fenómeno social. El diario de Bridget Jones, la película estrenada en 2001, arrasó en el mundo entero, dejando claro que no era solo una heroína inglesa, sino universal, algo así como la representante de la nueva mujer independiente del siglo XXI. La oficina está llena de chicas treintañeras solteronas. Son ejemplares válidos y atractivos, pero parece que no puedan hacerse con un hombre. Sí, ¿por qué hoy en día hay tantas solteras de más de 30 años, Bridget? Sharon Maguire, directora de la película. En los anuncios y películas vemos todo el tiempo esa imagen de la mujer que tiene que ser guapa, joven, inteligente y competente en todas las facetas. Así que cuando encontramos a Bridget Jones irrumpiendo la pantalla con su enorme trasero, su bocaza y la vemos metiendo la pata, entonces todas pensamos, somos nosotras. La protagonista del diario de Bridget Jones era una treintañera londinense. Abusaba de la comida, la bebida y el tabaco y vivía en un caos permanente, metiéndose constantemente en líos. Su vida romántica estaba estancada, no tenía muchas habilidades sociales y sí, en cambio, una gran facilidad para meter la pata. Aquí Bridget Jones, diosa del amor desenfrenado, con un hombre muy malo entre mis muslos. Mamá, hola. Así que la chica decidía hacer un cambio radical en su vida. Propósito número 1. Evidentemente perder 10 kilos. Número 2. Echar siempre las bragas de la noche anterior en el cesto de la ropa sucia. No menos importante, encontrar un novio amable y sensato y no seguir estableciendo lazos afectivos con ninguno de los siguientes tipos. Alcohólicos, adictos al trabajo, fóbicos al compromiso, mirones, megalómanos, gilipollas emocionales o pervertidos. Para el papel de Bridget Jones se barajaron actrices como Helena Bonham Carter, Kate Winslet o Emily Watson. Pero cuando la prensa británica se enteró de que la tejana Renée Zellweger era la elegida, puso el grito en el cielo. ¿Cómo una americana iba a interpretar a una heroína inglesa? Esto quiero oírlo, porque si ella cede 1 centímetro, seré yo quien la eche de una patada en el culo por falta de carácter. Pero eso no amilanó a Renée, que se preparó a fondo para el papel. Peso, 62 kilos y medio. La actriz engordó 13 kilos y pulió su acento tejano con una profesora de dicción para parecer una londinense de toda la vida. Jones, que se vayan al carajo. Ha sido una brillante obra maestra posmoderna de virtuosismo oratorio. Estás muy sexy, Jones. En cuanto a la directora, Sharon Maguire, ella siempre lo tuvo claro. Creo que Renée aportó calidez y esa expresión en su cara que indica una confusión permanente. Dos hombres acompañaban a Renée en la película y peleaban por su amor. Está bien, Cleaver, vamos fuera. ¿Qué dices?
¿Fuera? ¿Voy por mis pistolas para duelos o por mi florete? Uno era Colin Firth, cuya popularidad se disparó gracias a la película. El actor fue elegido precisamente por haber interpretado al señor Darcy en la adaptación que había hecho la BBC de Orgullo y Prejuicio y, curiosamente, aparecía citado como actor en el libro, y el personaje de Bridget le hacía una entrevista. Presenta a la gente aportando detalles interesantes. ¡Perpetua! Te presento a Mark Darcy. Mark es un capullo prematuramente maduro con una exesposa de una raza cruel. Perpetua es una vieja culona que se pasa el día dándome órdenes. El otro protagonista masculino era Hugh Grant. Así explicaba la directora Sharon Maguire su elección. Siempre quise que Hugh Grant interpretara este papel porque nunca me he creído ese personaje tan blando que solía interpretar en sus películas anteriores. Nosotros queríamos que hiciera de cabronazo sexy, lo que es en la vida real. ¿Quieres tomar una copa en mi casa? Es una oferta totalmente inocente, sin trampa, solo sexo. Una de las escenas más recordadas de la película tenía precisamente a Hugh Grant como protagonista. Menudo dilema. Si al final, efectivamente, por una casualidad terrible, acabó cayendo en el pecado, esto sería lo más atractivo en el momento crucial. Sin embargo, las posibilidades de llegar al momento crucial aumentan llevando una patética bragafaja que esconde el vientre, muy utilizada entre las abuelas. Bridget Jones se daba el lote con su jefe cuando de pronto... ¡Joder! ¡Qué pedazo de bragas llevas! ¡Quita! ¡Coño! No te avergüences, me gustan. Hugh Grant se quedaba alucinado ante semejante refajo. Perdona, tengo que verlas otra vez para creerlo. No. No tienes por qué avergonzarte. Yo llevo unos calzoncillos parecidos. Te los enseñaré. No. El diario de Bridget Jones tuvo un éxito enorme. Se convirtió en la película más taquillera de la historia del cine británico hasta esa fecha. Y Renée Zellweger fue candidata al Oscar por su papel. Buen trabajo, Bridget. La secuela parecía inevitable. Además, había historia, ya que Helen Fielding había escrito un segundo libro en 1999. He oído que Renée Zellweger está engordando para interpretar al campesino. No al campesino, sino que la actriz volvía a meterse en la piel de su exitoso personaje. Renée Zellweger. Cuando terminamos la última toma de la primera película, me vi a mí misma llorando y mi amigo Eric, que es el productor, me abrazó y me dijo: hagamos ahora mismo la segunda parte. Me lo decía en broma porque sabía que para mí había sido duro estar todo un año fuera de casa, pero la idea rondaba en mi cabeza especialmente porque había una segunda parte de la novela. Así que en mi mente siempre supe que algún día esta segunda película sería una realidad. Colin Firth repetía también su papel de tímido encantador y Hugh Grant su personaje de canalla. Espero que lleves puestas esas bragas enormes. Por favor. Lleva puestas las bragas gigantescas. Por favor. La segunda película, estrenada en 2004 y titulada Bridget Jones, Sobreviviré, era más alocada y más viajera que la primera. Veíamos a Bridget encerrada en una cárcel de Tailandia o esquiando en Austria. ¡Dios mío! ¡Oh, señor! ¡Jesús! El argumento giraba en torno a los celos que sentía de una nueva compañera de trabajo de su amado Colin Firth y los esfuerzos por evitar que éste se enamorara de ella. Tú debes de ser Rebecca Angelis. Tenía ganas de conocerte después de todo lo que me ha contado Mark. Bridget Jones Sobreviviré volvió a funcionar bastante bien en taquilla, aunque la crítica no se mostró muy feliz con la película. Pasaron los años. En 2013, Helen Fielding publicó un nuevo libro titulado Bridget Jones, loca por él. Pero la tercera película no se iba a basar en este libro, sino en varias columnas que la escritora publicó para el periódico The Independent en 2005. La propia Helen Fielding, junto a la actriz Emma Thompson, que también tendría un papel en la película, se encargaron del guión de Bridget Jones' Baby, el bebé de Bridget Jones, estrenada en 2016 y en la que, como su propio título indica, la protagonista se quedaba embarazada. Oh, Dios mío, estoy embarazada. Esto va en serio. A propósito, ¿de quién es? Ay, mi madre, me surgen demasiadas dudas. Y entre ellas, ¿quién era el hombre que me tiré en una tienda de campaña? Ese era el problema. Bridget no sabía quién era el padre, gestado en un fin de semana de excesos. ¿En cuál de los dos momentos con mi maravilloso hombre cree que me quedé embarazada? ¿Acaso importa? Pues
¿Y si me hace una ecografía? ¿Se vería cuándo se produjo la concepción? No. Llame a este número para concertar cita y asegúrese de traer al padre si puede averiguar quién es. Hugh Grant no había aceptado participar en esta tercera película, por lo que se incluyó un nuevo personaje masculino interpretado por Patrick Dempsey, que era quien rivalizaba esta vez con Colin Firth, ya no solo por el amor de Bridget, sino por la paternidad de su hijo. Tenemos que hacer esto juntos. En el Perú, los Umbabdu consideran la paternidad una tarea compartida entre toda la tribu. Pues yo no soy ni Umbabdu ni vivo en Perú, vivo aquí en Londres. La energía negativa es malísima para el bebé. La crítica recibió esta nueva película de manera mucho más entusiasta que la anterior secuela, y fue un nuevo taquillazo, lo que de alguna manera dejó abierto el camino para la cuarta película que llega ahora. No puedo volver atrás y seguir cometiendo los mismos errores. Tengo que seguir adelante y cometer otros nuevos. En esta cuarta entrega, una Bridget Jones cincuentona cuida de sus dos hijos y tras enviudar de Colin Firth, se debate entre la relación con un chico más joven o un reencuentro con amores del pasado. Bridget Jones, loca por él, se basa en el tercer libro que Helen Fielding escribió en 2013. Helen Fielding. Bridget Jones, Mad About the Boy, just came to me. Bridget Jones, loca por él, me llegó de manera muy orgánica y me lo pasé muy bien escribiéndolo. Lo hice sin decirle a nadie que lo estaba haciendo, como ocurrió con el primer libro. Solo quería contar cosas que me parecían divertidas sobre la vida en Londres y cosas que me parecían importantes sobre las mujeres maduras y la forma en la que las cosas no nos salen tal y como esperábamos, pero intentamos aprovecharlo al máximo. Casi 25 años después del estreno de la primera película, seguimos disfrutando de las aventuras de Bridget Jones. En este tiempo la hemos visto madurar, pero manteniendo siempre sus inseguridades y sus problemas sentimentales, laborales y con la vida moderna en general. Y ahí reside su encanto, en que sigue siendo enormemente imperfecta, y esto la hace tan cercana al público porque nos parece muy real, muy parecida a nosotros mismos. Bridget Jones, ya eres una leyenda. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy vamos a conocer un poco mejor a Enrique Buleo, que la semana pasada estrenó su primer largometraje como director, Bodegón con fantasmas, un film que estuvo nominado como mejor comedia en los pasados premios Feroz. Enrique Buleo es conquense y su película, que está dividida en 5 episodios, tiene la ironía y el humor típicamente manchegos. Realmente yo estudié Bellas Artes. A ver, a mí siempre me había interesado lo artístico desde que era un niño. Aquí ahora me tienes que llevar al museo. Pero si a ti nunca te han gustado los museos. Pero, claro, yo nací en un pueblo pequeño de Cuenca, entonces soñar con ser cineasta era soñar demasiado alto. En la película que vi ayer decían que si te dejas algo sin terminar aquí en la Tierra antes de morirte, tienes que volver luego como fantasma y quedarte aquí para acabarlo, si quieres descansar. Claro, al final naces en un entorno en el que no conoces absolutamente a nadie que se dedique a nada audiovisual. Que los fantasmas se parezcan a todos, menos a nosotros, con la falta que nos hace. Ni la Ouija nos ha funcionado, que les funciona a todos. Como me interesaba tanto el arte, estudié Bellas Artes y aún así en Bellas Artes estudias disciplinas más plásticas, ¿no? Es más pintura, dibujo, escultura. Voy a empezar a hacer una maqueta. Y luego la voy a dejar a medias, aposta. Y así luego, cuando me muera, podré volver para acabarla. Aún así, allí en la facultad me intenté ir ya por una rama un poquito más audiovisual, eligiendo unas asignaturas y otras y tal, pero pasaron también bastantes años en los que seguía haciendo cosas relacionadas con la pintura, incluso con la música, hasta que hace unos años yo vivía en Albacete y allá hay un festival muy interesante y muy chulo que se llama Avicine, y gracias a Avicine empecé a hacer mis primeros cortometrajes. ¿Qué es eso? ¿Un fantasma? No es una película de terror, para nada.
Es una especie de tragicomedia rural, comedia negra, y la han llamado desde western espectral hasta comedia negra rural, de todo, ¿no? Habéis visto un fantasma escribiendo un mensaje en la pared, ¿no? Sí, todo lo que tú quieras. ¿Pero qué pone ahí? Son falsas. Y el fantasma verde también ha sido falso. En ningún momento mi intención, aunque yo soy un gran admirador y un gran fanático del cine de terror, en ningún momento intenté hacer nada terrorífico. Quizás sí que tiene algo de terrorífico en el sentido de que retrata un poco lo patéticos que somos a veces los humanos, pero no porque sea del género de terror, ¿no? Sino porque hace a veces un retrato un poco despiadado o un poco, no cruel, pero árido de la realidad que nos rodea a veces. ¿Quiénes sois? Emilia y Carlota, unas del pueblo. Necesitamos pedirle un favor. No estoy para bromas. Hacer el favor de iros. No es ninguna broma. Somos fantasmas. Sí, claro. Me han comparado muchísimo con Cuerda y yo, por ejemplo, es verdad que me dice que no es poco, me gusta y tal, pero tampoco soy especial seguidor de su obra. Pero bueno, bien, me parece bien porque es gente que me parece que tiene una mirada muy auténtica y tal, o sea que no me importa que me engloben ahí. Espíritu, ¿estás ahí? Espíritu, ¿estás ahí? Si estás ahí, ve al sí. Si estás ahí, vean sí. Me gusta mucho Berlanga, me gusta mucho Almodóvar, Buñuel me gusta, también hay cineastas actuales que me gustan. Y luego internacionales, a ver, yo soy muy ecléctico. Es que me gusta mucho, por ejemplo, Cronenberg, Carpenter, Lynch, pero también me gusta mucho Ulrich Seidel o me gusta mucho Jessica Faulkner, me gusta Woody Allen, Hitchcock. No suelo encuadrarme dentro de un género como muy particular. El tema de que la película sea episódica ha despertado como mucho interés y a veces en la industria también prejuicios y recelos. Lo he hecho por muchos motivos, porque yo crecí viendo películas episódicas y ya que esta película es un poco un homenaje tanto a mi tierra como a mi infancia y a las creencias con las que crecí, pues quería que la película tuviera la estructura narrativa de las películas que me encantaban cuando era un niño, que eran películas episódicas de temáticas así como fantásticas y tal. ¿Quieres ver algo realmente terrorífico? Tú dirás. ¿De veras? Sí. Bueno, esto es algo terrorífico de verdad, ¿eh? Te creo. Luego, la película, aparte de hablar de la muerte y de hablar de lo fantasmal, también habla mucho de la soledad. Dicen que hay un fantasma suelto por el pueblo. Uno de esos que se divierten haciendo putas. Yo no he escuchado nada. Lo han contado en el casino. Y yo siempre pensé que una estructura narrativa episódica que separas por completo la vida de cada uno de los personajes protagonistas de las historias transmitía una sensación de soledad mayor que si la hubiera intercalado, si hubiera intercalado las 5 historias para hacer como una estructura más al uso, ¿no? Como más ortodoxa. Entonces, me parecía que separar las 5 historias totalmente, incluso por un fundido en negro, transmitía de manera más dramática la soledad en la que están envueltos los personajes. ¿Y qué? ¿Ya te has venido para el pueblo? Sí, yo tenía ganas de volver. Una se cansa de todo. La mayoría de la gente que hace cine suele ser gente de entornos urbanos, de familias más o menos acomodadas, y no suele ser gente que provenga de pueblos y que vaya a contar por lo menos de primera mano y en primera persona ciertas realidades. ¿No te has enterado de lo de Julio, el hijo de la Petra? Ah, sí, me he enterado. Está todo el pueblo revolucionado. Y de hecho se nota mucho, porque yo estoy muy atento a esas cosas y soy muy sensible a esas cosas, cuando alguien urbano hace una película sobre lo rural desde el exotismo, ¿no? De la mirada urbanocentrista, ¿no? Mira, pobrecitos los de los pueblos, ¿qué tal? Que tenemos que ir allí a ayudarles. ¿Para qué habéis montado todo esto? ¿Para reíros de nosotros? Yo sí que creo que debería de haber por lo menos más facilidades para que se hagan cine desde otros lugares. Al final, la mayoría de películas en España se hacen o en Madrid o en Barcelona, porque es donde está la industria, porque es donde están los especialistas, porque es donde está todo el mundo. Y nosotros hicimos la película, la mayor parte, en el sur de Cuenca. Ya tener que trasladar allí a todo el personal técnico de la peli, todo el personal artístico y buscar alojamiento, etcétera, etcétera, incrementaba mucho el gasto en la peli. Pero claro, también tenía muchísimo sentido, es que tenía que hacerse en el lugar donde tenía que hacerse. ¿Te parece que lo intentemos otra vez? A ver si damos con el fantasma ese. Venga. ¿Para qué? Anda, mujer, que no perdemos nada. ¿Que no? La última, de verdad. Bueno. Estoy ya escribiendo cosas nuevas, lo que me gustaría que fuera mi próximo largo y tal, y no tiene mucho que ver con esto. Es verdad que, mira, sigue... O sea, la atmósfera está así como un poco rural, un poco decadente, ese tono un poco como tragicómico,
sí que está en lo que estoy escribiendo ahora. Bromear con fantasmas es tentar a la suerte y más en este pueblo. Cuando tengamos los bolsillos llenos ya te digo yo que se te pasa todo el miedo. Las caras de Belmez estaban bastante peor que estas y allí se hicieron de oro. Pero no tiene nada de género, por ejemplo. Lo que estoy escribiendo ahora no tiene ningún elemento de género fantástico, ni de terror, ni nada. Entonces, sí que hay algo ahí que permanece, ¿no? Esa mirada un poco desilusionada hacia el comportamiento humano y cosas así, pero desde otro lugar, no desde el género fantástico. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Diligencia hacia el oeste. Alabado sea el Señor. No pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Un recorrido por los mejores westerns de la historia. Porque ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Las mejores, las del oeste. ¿Qué tal, amigos? El western que os traigo esta semana tiene a gala ser la primera película americana que se atrevió a desafiar abiertamente al Código Hays, el organismo que establecía las normas de censura en Hollywood y que imperó en el cine americano desde los años 30 del siglo XX hasta la década de los 60. Se trata de El Forajido, dirigida por Howard Hughes en 1941, aunque no sería estrenada hasta varios años después. Vista hoy en día, el escándalo que causó resulta ridículo, pero en su época los generosos escotes que lucía la actriz Jane Russell y la sensualidad que mostraba su personaje generaron bastante polémica. Más allá de su toque erótico, El Forajido es un western muy interesante en el que curiosamente no hay buenos ni malos, sino que todos los personajes son ambas cosas a la vez. Howard Hughes era el hijo único de un industrial millonario. Cuando sea mayor, pilotaré los aviones más rápidos que existan. Haré las mejores películas y seré el hombre más rico del mundo. La oportunidad de hacer todas esas cosas le llegó a los 18 años. Sus padres fallecieron y él se convirtió en un huérfano muy rico. 2 años después llegó a Hollywood con la determinación de convertirse en productor. ¡Levante un poco la cabeza, por favor! ¿Cuál es su próxima película, Howard? Tras producir varias películas, en 1930 se embarcó en el rodaje de Los Ángeles del Infierno, una historia sobre pilotos de aviones en la Primera Guerra Mundial que el propio Hughes se atrevió a dirigir y que planteó como una gran superproducción. Según parece, el joven industrial tejano Howard Hughes no deja de invertir dinero en su épico film bélico. Y vean si no es épico: 137 pilotos, 87 aviones, 35 camarógrafos, 2.000 extras. ¿Cuánto faltará para que esta película acabe costando más que la mismísima guerra? El rodaje de Los Ángeles del Infierno fue tan complicado que Howard Hughes decidió a partir de entonces desistir de la dirección de películas y dedicarse por entero a la producción. En los siguientes 30 años produciría hasta 34 films. Acudí al estreno de tu Scarface. Violenta. Realista. Scarface, el terror de Lampa, fue uno de sus títulos más destacados. Sin embargo, una sola vez más, Howard Hughes tendría que coger el megáfono de director, obligado por las circunstancias. En 1941, Hughes se disponía a producir una nueva película. ¿Rodarás un western, Howard? Sí, un western. Se llamará El Forajido. ¿Sabéis de qué va? De SEXO. Sí, es una película de SEXO. Es un western. No puede haber fornicación en un western. Eso no, amigo mío. No es sexo de verdad, flaco. Es sexo de película. Lo que fue Scarface para el cine de gángsters lo será esta para el western. Mostrará el sexo, las entrañas y la sangre. El Forajido unía a 3 mitos del viejo oeste. Mi nombre es Holiday. ¿Doc Holiday? Sí. ¿Tú cómo te llamas? William Bonney. Billy el niño, ¿eh? Hola, Doc. Billy es un viejo amigo mío, Pat Garrett. Pat, este es el señor William Bonney. Pronto Billy y Doc Holiday se hacían también amigos. Doc, si aún no tienes un sitio para dormir, quédate conmigo esta noche. No, gracias, Billy. Tengo una chica. Ella y su tía acaban de llegar. Sin embargo, un tiroteo entre Billy y otro pistolero venía a complicar las cosas. Será mejor que te marches. ¿Por qué? Él sacó primero. Será difícil que Garrett se crea eso. Bueno, ya veremos. Y en efecto, el sheriff Pat Garrett intentaba detener al niño, hiriéndole en una escaramuza. Doc Holiday se hacía cargo de él y le llevaba con su novia para que cuidara de sus heridas. ¿Qué tal está Billy?
Parece que tiene escalofríos. ¿Escalofríos? No vas a morirte. Yo te calentaré. La chica acababa enamorándose de Billy, enfrentando de esta forma a los dos amigos que sin embargo debían huir juntos ante el acoso del sheriff Pat Garrett. No bajes los brazos. Hola, Pat. ¿Dónde está Billy? Te ha abandonado. Y se ha llevado mi caballo, ¿eh? Póntelas. Tú me conoces, Pat. ¿Tengo que ponérmelas? Te conozco. Póntelas. Walter Huston, padre del director John Huston, interpretaba a Doc Holliday, mientras que Thomas Mitchell, uno de los mejores secundarios de la historia del cine, daba vida a Pat Garrett. El papel de Billy el Niño corría a cargo del debutante Jack Whittle, un actor que haría prácticamente toda su carrera en televisión. Sin embargo, era el personaje de la chica el que acabaría acaparando toda la atención. ¿Cómo te llamas? Río. ¿De dónde eres? No te importa. Para el papel de Río, la mestiza, Howard Hughes quería una actriz que no fuera conocida, así que mandó a varios de sus empleados a la búsqueda por todo el país de un nuevo talento femenino. El requisito indispensable era que la chica fuera muy voluptuosa, ya que el personaje debía transmitir una gran sensualidad. Fue así como dieron con Jane Russell, que por entonces trabajaba como recepcionista en la consulta de un médico. Sabes utilizar tus 6 cilindros a tope. Madre del cielo. ¿Querrías sonreírme, aunque solamente fuera una vez? Las blusas que luciría Jane Russell en la película mostrarían insinuantes escotes. ¡Suéltame! Quieta, amiga. No te vas a quedar sin vestido. Y su imagen recostada en un pajar, con los hombros desnudos, correría por los periódicos antes incluso de terminar el rodaje. Chicos, hay que sacarle todo el jugo a Jane Russell y a sus pechos. Quiero tetas turgentes, por favor. Tetas turgentes. Howard, ¿crees que te dejarán estrenar una película que se basa en unas tetas? Claro. ¿A quién no le gustan? Howard Hughes cuidaba con mimo los atributos de su descubrimiento. Lo contaba el asistente personal del millonario, Ray Crawford. Hughes sabía por qué calle el chofer debía llevar a la actriz al estudio. Le decía, no vaya por el Boulevard de Santa Mónica porque tiene unas vías de tren que lo cruzan y los baches no son buenos para sus pechos. Mejor coja la avenida Fontaine, es muy lisa y no tiene raíles. El propio Howard Hughes diseñó un sujetador especial sin tirantes que mediante unos aros de acero empujaban los senos de la actriz hacia arriba, realzando aún más su pecho. Bien, chicos, quiero que montéis algo como esto. Dadle la elevación apropiada y aquí reducid el apoyo adicional del momento de torsión. Todo es cuestión de ingeniería, ¿no, Odie? Sin embargo, según contaría Jane Russell años después, nunca llegó a utilizarlo. Me lo probé y era muy incómodo, así que usé el mío rellenándolo un poco con pañuelos de papel. Cuando salí, todos empezaron a mirar y a remirar y a decir, sí, está muy bien, creo que funciona. Pero la verdad es que el sujetador de Howard se había quedado en el camerino. Howard Hughes reunió para la película un equipo muy competente. Jules Furman, guionista de películas como Tener y no tener o Río Bravo, se encargaría del guión. Greg Toland, uno de los directores de fotografía más grandes de todos los tiempos, fotógrafo de películas como Ciudadano Kane o Las uvas de la ira, se encargaría de la iluminación y de la cámara. Y como director contrató a un primer espada como Howard Hawks, con el que sin embargo pronto empezaron los problemas. ¿Hay algo en lo que no estés de acuerdo conmigo? No me gusta nada cómo están las cosas. Ni a mí. ¿Qué quieres, montar una bronca? Productor y director tenían ideas muy diferentes sobre la película y chocaron enseguida. 2 semanas después de comenzado el rodaje, Hawks dimitió y, aprovechando que le habían ofrecido dirigir El Sargento York, dejó plantado al productor. Sin tiempo para contratar a un sustituto, el propio Howard Hughes asumió las tareas de dirección, aunque parece ser que el guionista Jules Furman le sustituyó en esa labor en bastantes jornadas. Sin embargo, los verdaderos problemas de la película llegaron una vez terminado el rodaje. He revisado la película titulada El Forajido y puedo afirmar de forma categórica que nunca había visto nada tan inadmisible como las imágenes de las mamas del personaje llamado Río. A lo largo de la película, las susodichas mamas, que son asaz grandes y prominentes, se insinúan con descaro. Por ello, he concluido que a la película le mueve solo un interés lascivo.
y habría que negarle el sello de aprobación que otorga esta asociación. Hughes se vio obligado a hacer varios cortes y aunque la película se había rodado en 1941, no se estrenaría hasta 1943. Un estreno además reducido, ya que en muchos estados El Forajido continuaba prohibida. Cuando el productor se enteró de que no podría estrenarla en Nueva York, él mismo la retiró de las pantallas y aceptó cortar algunas escenas más. Quiero cortar alguna toma esta misma noche. Que alguien tome nota. Sin embargo, pasarían casi 3 años más hasta que la película pudo estrenarse de forma normal. Durante ese tiempo, Hughes se metió en pleitos y demandas contra los censores estatales, aunque también supo explotar los problemas con la censura como gancho comercial para la película. El cartel promocional del Forajido llevaba una leyenda que decía: la película que no pudieron parar. Y para la promoción del reestreno fletó un dirigible que hizo volar por los cielos de San Francisco con un gran cartel en el que se podía leer: secuestrada de la pantalla durante 3 años, al fin llega. Gracias a la polémica que había despertado, El Forajido fue un gran éxito de público en los Estados Unidos. En España, la censura del régimen de Franco también la prohibió, y la película nunca se estrenaría en pantalla grande, editándose directamente en vídeo y DVD muchas décadas después. Dos curiosidades sobre El Forajido para terminar. Howard Hawks eligió como ayudante de dirección a un joven llamado Albert Broccoli. Hubie, como solían llamarle, realizó ese mismo trabajo de ayudante de dirección en 2 películas más y enseguida se pasó al área de la producción, convirtiéndose con el tiempo en el mítico productor de las películas de la saga James Bond. Y otra curiosidad, El Forajido era una de las películas favoritas de Sergio Leone y, según confesó, en ella se inspiró para realizar la famosa escena de los duelos en La muerte tenía un precio, cambiando el reloj de cuco que usaban en El Forajido por un reloj musical. Y cuenta hasta 3. No confío en ti. Preferiría que ese reloj de cucú llevase la cuenta. Sí, me parece bien. Van a ser las 8. ¿Disparamos en el último cucú? Bien. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Nuestro repaso a las canciones ganadoras del Oscar a lo largo de la historia se detiene esta semana en la ceremonia de 1994. Bruce Springsteen y su tema The Streets of Philadelphia se hacía con la estatuilla. The Streets of Philadelphia era la canción con la que comenzaba Filadelfia, la película de Jonathan Demme, acompañando a una cámara que nos mostraba la ciudad y sus gentes. Era el primer tema que Bruce Springsteen componía para el cine y acabaría convirtiéndose en uno de sus clásicos, número 1 en las listas de éxito de varios países. De hecho, es la canción del Boss que más éxito ha tenido, por ejemplo, en Reino Unido. Además del Oscar, el tema ganó también aquel año el Globo de Oro y 4 Grammys. Con su música nos despedimos hoy. Un saludo de parte de Elio Castro y Antonio Martínez y hasta la semana que viene. Unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Ain't no angel gonna greet me.
my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this skin. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.